El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, pintando el cielo de los suburbios de Kiev en tonos morados y dorados. Penélope Weber se asoma a la ventana de su despacho para contemplar este espectáculo de la naturaleza, mientras recapitula mentalmente su última victoria en un juicio. A los 45 años, había conseguido todo lo que siempre había soñado: un puesto de prestigio en uno de los mejores bufetes de Kiev, el respeto de sus colegas, independencia económica y, por supuesto, un matrimonio estable con Josh. Pensar en su marido le hizo mirar el reloj. Eran casi las 6 y había prometido estar en casa a las 7. Hoy era su 20º aniversario de boda con Josh. 20 años es mucho, pensó Penélope mientras recogía rápidamente sus papeles en su maletín de cuero. «Penélope, ¿sigues aquí?» Olivia, la cabeza de su colega subalterna, apareció en el umbral de la puerta. «El cliente está encantado. Gracias», sonrió Penélope mientras cerraba el maletín. «Hoy es mi aniversario. Tengo que irme». «Oh, 20 años, ¿eh? ¡Felicidades!» Olivia entró en el despacho. «¿Cómo lo hacéis? Hoy en día, un matrimonio sólido es una auténtica rareza». Penélope pensó un momento. ¿Cómo lo habían conseguido? Claro que había habido altibajos, pero su matrimonio siempre había parecido una base sólida sobre la que construir todo lo demás. «Honestidad y respeto», respondió finalmente. «Y objetivos comunes, por supuesto». Olivia asintió, pero Penélope pudo ver algo en sus ojos que parecía compasión, lo que le pareció extraño. «Bueno, que tengan una buena celebración», dijo la colega más joven y desapareció por la puerta. De camino a casa, Penélope reflexionó sobre su matrimonio. Ella y Josh se habían conocido cuando ambos tenían poco más de 20 años. Ella acababa de terminar la carrera de Derecho y él estaba empezando un pequeño negocio de construcción. Crecieron juntos, se apoyaron mutuamente y superaron las dificultades. Claro que últimamente pasaban menos tiempo juntos. Josh estaba ampliando su empresa, viajando mucho, y ella estaba inmersa en complejos litigios que a menudo duraban hasta altas horas de la noche. Penélope paró el coche delante de su casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Le encantaba esta casa. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Habían planeado criar a sus hijos aquí, pero no funcionó. Al principio lo pospusieron, luego tuvieron problemas para concebir y después se dieron por vencidos. A veces pensaba que tal vez esta era la primera grieta en su vida perfecta. La casa estaba a oscuras. Penélope se sorprendió. Normalmente a esas horas Josh ya estaba en casa, sobre todo en un día como aquel. Abrió la puerta y encendió la luz. «¿Josh?», llamó, dejando las llaves sobre la mesa de la entrada. Se hizo el silencio. Penélope entró en la cocina y vio una nota en la nevera, pegada con un imán. «Reunión urgente con inversores. Llegaré tarde. No me esperes. Ja». Penélope sintió que se le hundía el corazón. Incluso en su aniversario, el trabajo era más importante. Sacó el teléfono y llamó a su marido, pero no contestó. «Debe de estar reunido», pensó, intentando reprimir su decepción. Abrió la nevera, sacó una botella de vino blanco y se sirvió un vaso. Recordó que, en los últimos meses, Josh se había quedado hasta tarde cada vez con más frecuencia, teniendo reuniones urgentes y negociaciones importantes. Antes, siempre les dedicaba tiempo, a pesar de su apretada agenda. Algo había cambiado, pero no sabía exactamente cuándo. Una llamada interrumpió sus pensamientos. El número no le resultaba familiar. «Soy Penélope Weber», contestó con tono profesional. «Penélope, soy David Morgenstern», dijo una voz de hombre, un amigo de Josh. «Nos hemos visto en algunas fiestas de empresa». Ella lo recordaba, un hombre alto, de penetrantes ojos grises y canas claras en las sienes. El socio de Josh, con quien habían trabajado juntos en varios proyectos. «Sí, claro que me acuerdo». «¿En qué puedo ayudarte, David?» Esto es un poco incómodo», dijo con voz tensa. «Solo quería comprobar. Josh me dijo que era vuestro aniversario, y me pareció raro que hubiera aceptado reunirse con los vendedores en esta fecha». Penélope se quedó helada, con el vaso en la mano. Dejó una nota sobre una reunión con inversores. El silencio al otro lado del teléfono lo decía todo. «Oh, debo haberme equivocado», dijo finalmente David. «Siento haberte molestado.
«Feliz aniversario». «Espera», dijo Penélope rápidamente. «¿Sabes dónde está ahora?» «No», dijo David tras una pausa. «Yo solo... Ya sabes, olvídalo. No es asunto mío. Perdona que te moleste». Y colgó el teléfono, dejando a Penélope con una creciente sensación de ansiedad. Intentó convencerse de que David simplemente se había equivocado, o de que Josh tenía una reunión tanto con proveedores como con inversores. Pero algo en la voz de David, aquella incómoda pausa, hizo que su corazón latiera más deprisa. Josh llegó a casa aquella noche, casi a medianoche. Olía a perfume caro, no a su colonia habitual. Parecía cansado, pero extrañamente excitado. «Siento lo del aniversario», dijo, besándole la mejilla. «Esos inversores no podían esperar. Pero te he traído algo». Sacó una caja de terciopelo del bolsillo. Dentro había una elegante pulsera de diamantes. «Es... precioso», susurró Penélope, sintiendo que la ansiedad se mezclaba con la emoción. «20 años, cariño». Josh la rodeó con sus brazos. «¿No es algo que celebrar?» «Por supuesto», respondió ella, intentando creer que todo iba bien. «¿Cómo fue la reunión?» «Genial». Él apartó la mirada. «Ahora tendremos financiación para el nuevo proyecto en el centro de la ciudad». ¿Estaba David?, preguntó Penélope con cautela. Josh se congeló un momento. «¿David? No, está trabajando en otro proyecto. ¿Por qué lo preguntas? Acaba de llamar», dijo, observando atentamente la reacción de su marido. «Quería felicitarte por tu aniversario». «Ah, sí, mencioné nuestra cita». Josh se encogió de hombros, pero Penélope pudo ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. «Siempre está tan atento a los detalles. ¿Estás cansado?» «Un poco», aceptó ella. «Entonces vamos a la cama», dijo él. «Nos pondremos al día mañana, lo prometo». Aquella noche, tumbada junto a su marido, que se quedó profundamente dormido, Penélope contempló la oscuridad durante largo rato. Durante 20 años habían compartido esa cama, conocían sus costumbres más íntimas, sus miedos más profundos y sus sueños. O eso creía ella. Ahora, al escuchar su respiración constante, sintió que algo había cambiado significativamente, que había aparecido algún muro invisible que antes no existía. «Quizá es que estoy agobiada», pensó Penélope, cerrando los ojos. Pero la llamada de David y la incómoda pausa en la conversación la mantuvieron alerta. La forma en que Josh apartó la mirada cuando ella le preguntó por la reunión. Pequeñas cosas de las que antes ni siquiera se habría dado cuenta, se estaban sumando a una imagen que no quería ver. Con estos pensamientos en mente, Penélope finalmente se durmió, sin saber que esto era solo el comienzo de un calvario que cambiaría su vida. Pasó una semana después de su aniversario. La mañana del sábado recibió a Penélope con el aroma del café recién hecho y el sonido de Josh al teléfono, paseándose por la terraza, gesticulando enérgicamente. En los últimos días, se había esforzado por enmendar la estropeada fiesta de aniversario, llevar flores, preparar la cena, mostrarse especialmente tierno. Pero había algo en su comportamiento que a Penélope le parecía excesivo, casi teatral. Lo observaba a través de la ventana, escuchando fragmentos de conversación. «Sí, hoy... no le importa. Claro, es una gran idea». Josh se fijó en ella por la ventana, la saludó y terminó rápidamente la conversación. 1 minuto después, estaba en la cocina, radiante y enérgico. «Buenos días, cariño». La abrazó por detrás, besándole el cuello. «Estaba pensando que quizá podríamos hacer una barbacoa hoy. Hace buen tiempo». «Suena bien», respondió Penélope, intentando ocultar su sorpresa. Josh no solía ser un gran fan de las fiestas en casa. ¿Era una llamada de negocios un sábado por la mañana? «Oh, era...». Hizo un gesto con la mano mientras se servía una taza de café. Solo llamaba Peter Lawrence. «Estamos trabajando en un proyecto conjunto y me propuso que habláramos de algunos detalles en un ambiente informal. Le he invitado a una barbacoa. No te importa, ¿verdad?» «¿Peter Lawrence?», preguntó Penélope. «No me acuerdo de él. Nos conocimos hace unos meses en una exposición de construcción. Es arquitecto, tiene mucho talento. Actualmente está diseñando nuestro nuevo complejo residencial». Penélope asintió, observando para sus adentros que Josh nunca había mencionado este proyecto conjunto,
ni a un arquitecto llamado Peter. Por supuesto, invítame. Prepararé ensaladas y postre. Eres la mejor. Josh le besó la frente. Llegará sobre las 4. Voy al supermercado a por carne y vino. Después de que Josh se fuera, Penélope pensó. El repentino interés de su marido por pasar tiempo en casa con un colega parecía extraño, sobre todo teniendo en cuenta su reciente preocupación por cosas importantes. ¿Podría ser esta su forma de arreglar su relación? O recordó la llamada de David en su aniversario y la falta de coincidencia en las explicaciones sobre la reunión. ¿Estaba Josh intentando mantenerla cerca para que sospechara menos? Penélope sacudió la cabeza, descartando la idea. 20 años de matrimonio no pueden desmoronarse por unos momentos sospechosos. A las 4 en punto sonó el timbre. Penélope, que acababa de poner la mesa en la terraza, fue a abrir. Un hombre alto, de unos 48 años, estaba en el umbral, con una barba bien recortada, que ya mostraba canas, y unos penetrantes ojos verdes. Llevaba en la mano una botella de vino y un ramo de brillantes gerberas. «Tú debes de ser Penélope», dijo en voz baja y agradable. «Peter Lawrence. Josh me ha hablado tanto de ti que siento como si ya nos conociéramos». Había algo en su mirada, atenta, evaluadora, que hizo que Penélope se sintiera ligeramente incómoda. «Encantada de conocerte», respondió ella, aceptando las flores. «Josh está en el jardín haciendo una parrillada. Pase, por favor. ¡Qué hermosas gerberas!», dijo Peter mientras la seguía al interior de la casa. «Josh mencionó que eran tus favoritas». Penélope enarcó las cejas, sorprendida. Sus flores favoritas eran los lirios blancos, no las gerberas. Era extraño que Josh dijera eso. En la terraza, Josh saludó a Peter como a un viejo amigo, con abrazos y bromas. Penélope los observaba, intentando comprender cuándo se habían hecho tan amigos. «Penélope», le dijo Josh, «no te vas a creer el brillante proyecto que Peter ha desarrollado para nuestro complejo en el distrito de Obolon. Revolucionará el mercado inmobiliario. No exageres», sonrió Peter, pero era evidente que estaba satisfecho. «Acabamos de encontrar una solución atípica para un emplazamiento difícil». La velada transcurrió en una conversación distendida. Peter resultó ser un gran conversador, educado, con un sutil sentido del humor y buen oyente. Le habló de sus proyectos arquitectónicos en Europa, de su vida en Berlín, de donde había regresado a Kiev hacía unos años tras divorciarse. Penélope se dio cuenta de que Josh, que solía ser el alma de la fiesta, estaba un poco reservado hoy, consultando a menudo su teléfono y dejando de hablar 2 veces. Cuando Josh se excusó por tercera vez y fue a contestar una llamada importante, Peter le miró pensativo y dijo en voz baja, «¿Siempre está tan ocupado? ¿Incluso los fines de semana?» «Últimamente sí», respondió Penélope, notando el tono extraño en su voz. «El trabajo lo exige». «Por supuesto», asintió Peter, «aunque si yo fuera él, prestaría más atención a tan bella esposa». «Sabe, cuando nos vemos en la oficina, su teléfono también suena siempre, y a menudo se va a hablar en privado». Lo dijo de pasada, como si fuera una simple observación, pero Penélope sintió que el corazón le daba un vuelco. «Los negocios a menudo exigen confidencialidad», respondió con neutralidad. «Sin duda», convino Peter, «y sin embargo», se interrumpió, como si dudara en continuar. «¿Y sin embargo?» Penélope no pudo resistirse a preguntar. Peter se encogió de hombros. «Oh, no es nada especial. Es solo que a veces parece que está demasiado entusiasmado con ciertas conversaciones. Pero quizás sea solo mi imaginación. Después de todo, no hace tanto que le conozco». Josh volvió a la terraza y la conversación pasó a otros temas. Pero las palabras de Peter se quedaron en Penélope, alimentando sus sospechas. Más tarde, cuando se acercaron al jardín, Peter preguntó de repente, «Josh, ¿cómo van las cosas con ese proyecto en Brovary? ¿Sigues pensando en lanzarlo este año?» Penélope notó que Josh se confundía por un momento. «¿Brovary? Ah, sí, por supuesto. Todo va por buen camino», respondió demasiado deprisa, evitando la mirada de su mujer. «Qué raro», dijo Peter pensativo. «Creía que la semana pasada habías dicho que lo aplazabas por los problemas de permisos». Josh rió nerviosamente. «Sí, hubo problemas, pero los resolvimos. Ya sabes cómo son las cosas con los funcionarios. Un día una cosa y mañana otra».
Penélope observó atentamente la conversación. Josh nunca había mencionado el proyecto de Brovary, al menos a ella, y su nerviosismo era evidente. Cuando Peter se marchó, eran ya cerca de las 10 de la noche. Al despedirse, estrechó la mano de Penélope y le dijo: «Una velada maravillosa. Gracias por su hospitalidad. Espero que tengamos ocasión de volver a hablar, quizás sin hablar de trabajo». Había algo más que cortesía en sus palabras. Josh le acompañó hasta su coche y hablaron unos minutos más. Penélope podía verlos gesticular desde la ventanilla, y le pareció que la conversación no era muy amistosa. «Es un buen hombre», dijo ella cuando Josh regresó a la casa. «Sí, Peter es un gran arquitecto y un buen amigo», respondió Josh, retirando los platos de la mesa. «Habla demasiado, pero es una deformación profesional. A los arquitectos les encanta el sonido de su propia voz». Mencionó el proyecto de Brovary, dijo Penélope con cuidado. «Nunca me ha hablado de él». Josh se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Es un proyecto pequeño, nada especial. Es un bloque de apartamentos normal y corriente. No pensé que te interesaría. Me interesa todo lo relacionado con tu trabajo», dijo Penélope en voz baja, observando su reacción. «Lo sé, cariño». Se acercó y la abrazó. «Solo que no quería agobiarte con los detalles del trabajo. Ya tienes bastante con lo tuyo». La besó, pero Penélope sintió que el beso era mecánico, como si quisiera evitar más conversación. Aquella noche, tumbada en la cama, Penélope recordaba cada palabra, cada gesto de Peter, sus comentarios sobre las llamadas de Josh, sobre el proyecto en Brovary. Había algo en sus palabras que le hacía sospechar que sabía más de lo que decía, o viceversa, estaba insinuando algo que ella no podía ver. Se volvió hacia su marido, que ya dormía, y pensó: ¿están David y Peter intentando decirme algo? ¿O es solo una coincidencia y mi paranoia profesional? De repente, Josh murmuró algo entre sueños. Penélope se inclinó más, tratando de oír. Le pareció que decía un nombre de mujer, pero no era el de ella. El corazón de Penélope se hundió. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez solo fuera cansancio y exceso de sospechas. Pero desde aquella noche, algo había cambiado. La ansiedad que había sido solo una vaga sensación se había convertido en un miedo concreto. Al día siguiente, Penélope decidió vigilar más de cerca a su marido, y por el misterioso Peter Lawrence, que había aparecido en sus vidas en tan buen momento. El final de septiembre trajo a París el primer soplo del otoño. Las hojas amarillas giraban en el aire, recordando a Penélope lo rápido que pasaba el tiempo. Habían pasado 3 semanas desde que Peter Lawrence apareció por primera vez en su casa, y se había convertido en un visitante casi habitual. Josh le invitaba a cenas, comidas dominicales e incluso noches de cine improvisadas. Al principio, Penélope se sorprendió por esta repentina amistad, pero poco a poco se fue acostumbrando a la presencia de Peter. Ese martes, Penélope se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual, trabajando en un complejo caso de fraude empresarial. Cuando llamó a Josh para avisarle del retraso, él se mostró sorprendentemente tranquilo. «No te preocupes, cariño. Yo también voy a llegar tarde. Hemos tenido algunos problemas con el suministro de materiales». «Vale, entonces nos vemos en casa», respondió ella, notando la facilidad con la que él aceptaba su retraso, a pesar de que normalmente le causaba un ligero disgusto. «Sí, pero no me esperes antes de las 9», añadió Josh. «Quizá incluso más tarde». En el fondo de la conversación, oyó risas de mujeres y sonidos que parecían de un restaurante. «¿Estás en el restaurante?», preguntó Penélope, sintiendo que su voz se tensaba involuntariamente. «¿Qué? No, estoy en la obra», respondió Josh rápidamente. «Los trabajadores están almorzando aquí. Han traído comida». «Ya veo», dijo ella, sabiendo que los obreros no solían cenar a las 7 de la tarde. «Hasta luego». «Sí, hasta luego». «Te quiero», contestó él, y colgó antes de que ella pudiera contestar. Penélope colgó el teléfono y lo miró pensativa. No era gran cosa, pero se sumaba a la creciente lista de incoherencias. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Josh, a la risa de la mujer de fondo, a sus apresuradas explicaciones. Cuando por fin recogió sus papeles y salió del despacho,
El reloj marcaba casi las 8. El aire otoñal era gélido y se abrigó con más fuerza mientras se dirigía a su coche en el aparcamiento. Al pasar por delante de Le Petit Paris, un restaurante no muy lejos de su oficina, se quedó helada. El BMW negro de Josh estaba en el aparcamiento. El corazón de Penélope se aceleró. ¿Podría ser una coincidencia? Había muchos coches así en la ciudad. Se acercó para comprobar la matrícula y sus dudas se disiparon. Era el coche de su marido. Josh le había mentido. No estaba en la obra, sino en uno de los restaurantes más caros de París. Penélope dudó. Una parte de ella quería entrar y ver con quién estaba. Pero era abogada. Estaba acostumbrada a actuar racionalmente, a reunir datos antes de sacar conclusiones. Tal vez fuera una reunión de negocios, aunque él podría haberlo dicho sin inventarse la historia de la obra. Subió a su coche y se quedó sentada durante un buen rato, intentando decidir qué hacer. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Peter. «Buenas noches, Penélope. Me gustaría invitarte a un café mañana. Hay algunas cuestiones sobre el proyecto que me gustaría discutir sin Josh. ¿Es posible?» Penélope se quedó mirando el mensaje, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Primero David con su extraña llamada en su aniversario, ahora Peter quiere reunirse sin Josh. ¿Qué estaba pasando? Le contestó. «De acuerdo, a las 15 o'clock en el Café Berlín de Saint-Germain». La respuesta llegó casi al instante. «Perfecto, gracias». Penélope arrancó el coche y condujo hasta su casa, intentando no pensar en el BMW negro del aparcamiento de Le Petit Paris. Pero la imagen no la abandonaba. En casa, intentó ocuparse del trabajo, revisando documentos, pero no conseguía concentrarse. A las 10:30 oyó abrirse la puerta principal. Josh entró, con aspecto cansado pero extrañamente excitado. «Hola, cariño», le dijo, besándole la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella mirándole. «¿Y a ti? ¿Has resuelto los problemas con los suministros?» «Sí, por fin», suspiró. «Estos proveedores a veces son imposibles». Fue a la cocina y cogió una botella de agua de la nevera. Penélope se dio cuenta de que no olía a polvo de construcción ni a cemento, sino a perfume caro y... ¿a perfume de mujer? Apenas perceptible, pero aún así... «¿Has comido?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Sí, he cogido un bocadillo en la obra», mintió sin pestañear siquiera. «Ya veo», dijo ella, sintiendo como si cada mentira que él le decía fuera un cuchillo clavado en su corazón. No mencionó que había visto su coche fuera del restaurante. Quería reunir más información antes de enfrentarse a él. «Creo que voy a darme una ducha e irme a la cama», dijo Josh. «Claro», asintió Penélope. «Voy a trabajar un poco más». Cuando Josh se fue al baño, ella se acercó en silencio a su chaqueta, que él había colgado en el pasillo. Comprobó cuidadosamente los bolsillos. Nada sospechoso. Solo su cartera, llaves, recibos. Sacó uno de ellos. Restaurante Le Petit Paris, fecha de hoy, hora, 18:45, 2 personas, champán, ostras, filetes. Una suma de 4 cifras. No era exactamente una comida de negocios. Penélope sacó rápidamente una foto del recibo y lo guardó. Oyó correr el agua de la ducha y decidió comprobar el teléfono de Josh, que había dejado sobre la mesa de la cocina. Pero estaba cerrado y ella no sabía la contraseña. No había habido necesidad de eso antes. Confiaban el uno en el otro. Al menos, ella lo hacía. Al día siguiente, Penélope sintió una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera en el sueño de otra persona. Trabajó, habló con sus compañeros, contestó al teléfono, pero todos sus pensamientos se centraban en la próxima reunión con Peter. A las 3 de la tarde, entró en el acogedor Café Berlín. Peter ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verla y le retiró la silla. «Gracias por su tiempo», le dijo mientras pedían. «Sé que puede parecer extraño encontrarnos sin Josh». «Sí, lo es», asintió Penélope mirándolo atentamente. «¿Mencionó alguna pregunta sobre el proyecto?» Peter suspiró pensativo. «Bueno, en realidad no sobre el proyecto». Hizo una pausa. «Puede que me esté extralimitando, pero he notado algunas... Digamos que me preocupa el comportamiento de Josh». Penélope sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la calma.
¿A qué te refieres exactamente? Bueno, verá. Peter se inclinó más hacia ella, bajando la voz. Llevo unos meses trabajando con Josh. Al principio, todo era extremadamente profesional, pero luego empecé a notar ciertas señales. Llamadas telefónicas a las que respondía alejándose. Mensajes que recibía y que hacían que su humor cambiara drásticamente. Reuniones que aparecían en su agenda en el último momento. Hizo una pausa, observando la reacción de Penélope. «Continúa», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Hace 2 semanas lo vi por casualidad en el restaurante L'Ambroisie», continuó Peter. «Estaba con una mujer, joven, atractiva. Parecían cercanos. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero desde luego no era una reunión de negocios». Penélope sintió que se le cortaba la respiración. Se esperaba algo así, pero aún así le dolió oírlo en voz alta. «¿Quizá era un cliente?», preguntó, aferrándose a la más mínima posibilidad de una explicación inocente. «Tal vez», asintió Peter, pero su tono decía otra cosa. «Pero ayer los volví a ver juntos. En Le Petit Paris. Y, perdone que le sea franco, los clientes no suelen despedirse de sus arquitectos con un beso». Penélope sintió que la sangre se le escurría de la cara. Así que tenía razón. Josh estaba en el restaurante con otra mujer. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. Peter suspiró. «¿Sinceramente? No me entiendo del todo. Quizá porque no me gustan las mentiras. Quizá porque veo lo hermosa que eres y me parece injusto que te traten así. O tal vez...». Hizo una pausa. «Solo intento ser una persona decente». Penélope lo miró, intentando comprender sus motivos. ¿Era de fiar? ¿Tenía algún plan oculto? Por otra parte, ¿por qué iba a mentir? ¿Qué ganaría haciéndolo? ¿Sabes quién es?, preguntó Penélope tras una larga pausa. «¿No?», Peter negó con la cabeza, pero le oí llamarla Verónica. Verónica. El nombre resonó con dolor en el corazón de Penélope. De repente se convirtió en algo real. No solo una sospecha, no solo un temor, sino una persona concreta con un nombre concreto. «Gracias por su franqueza», dijo, poniéndose de pie. «Penélope». Peter también se levantó. «Sé que esto es difícil. Si necesitas apoyo, en cualquier momento...». «Gracias», repitió ella, sin dejarle terminar. «Estaré en contacto». Salió de la cafetería, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 20 años de matrimonio, y todo este tiempo. No. Ella no podía creer que Josh siempre había sido infiel. Algo había cambiado. Algo o alguien, esta Verónica, había entrado en sus vidas y lo había arruinado todo. Los días siguientes se convirtieron en una experiencia dolorosa para Penélope. Empezó a darse cuenta de cosas que antes había ignorado. Josh empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró algunas camisas nuevas, cambió de perfume y empezó a ir al gimnasio con regularidad. Se quedaba hasta tarde para reuniones de trabajo más a menudo. Su teléfono estaba ahora siempre con él, y salía para contestar llamadas. Una noche, mientras cenaban juntos, sonó su teléfono. Josh miró la pantalla y dijo: «Lo siento, cariño, tengo que contestar, es del trabajo». Salió a la terraza y cerró la puerta tras de sí. Penélope pudo verlo a través de la ventana, sonriendo, gesticulando, diciendo algo con evidente placer. No parecía una conversación de trabajo. Cuando él regresó, ella preguntó: «¿Hay algo importante?». «Sí», respondió él, sin mirarla a los ojos. «Problemas con ese proyecto en Saint-Denis. Tendré que ir allí mañana, y puede que llegue tarde. ¿Puedo ir contigo?», se ofreció Penélope de pronto. «Solo tengo una comparecencia en el juzgado mañana por la mañana, y luego estoy libre». Josh se quedó helado, sorprendido. «No creo que sea buena idea», dijo finalmente. «Hay una obra, suciedad, ruido. No te interesará». «¿Has olvidado que mi padre era constructor?», sonrió Penélope. «Me he criado entre obras». «Sí, pero...». Josh parecía cada vez más incómodo. «Realmente va a ser una reunión aburrida con ingenieros y contratistas. Preferiría encargarme yo mismo». Penélope asintió, sintiendo que cada excusa suya reforzaba sus sospechas. «Lo que tú digas», respondió, volviendo a su comida, que ahora le parecía insípida.
Esa noche no pudo dormir. Cuando Josh empezó a roncar suavemente a su lado, se levantó de la cama con cuidado y fue a su despacho. Estaba avergonzada de lo que iba a hacer, pero tenía que saber la verdad. El ordenador de Josh estaba protegido con contraseña, pero ella conocía algunas combinaciones que él solía utilizar. Al tercer intento, el día del cumpleaños de su madre, la pantalla se iluminó. Penélope sintió una mezcla de alivio y miedo. Había conseguido acceder, pero ¿estaba preparada para descubrir la verdad? Comprobó su correo electrónico, nada sospechoso. Luego comprobó el historial de su navegador. Páginas normales de trabajo, noticias, resultados deportivos. Casi se había convencido de que sus sospechas eran exageradas cuando vio una aplicación de mensajería oculta en una esquina de la pantalla. El corazón de Penélope latió más rápido al abrirla. Había varios chats, pero uno le llamó la atención. BM, con un corazón al lado. Hizo clic en él y se quedó paralizada al ver un torrente de mensajes y fotos. Estoy deseando verte mañana. Te echo de menos. Yo también. Pronto estaremos juntos. ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Sospecha algo? No, está completamente concentrada en su trabajo. Ni siquiera se da cuenta cuando me voy. Las fotos mostraban a una mujer joven, tal vez en la treintena, con largo pelo castaño y brillantes ojos azules. Era guapa, fresca, radiante, con una sonrisa juguetona. En varias de las fotos estaba con Josh. Se abrazaban, se besaban, parecían absolutamente enamorados. En una de ellas estaban en la playa, probablemente durante aquel viaje de negocios a Niza el mes pasado. A Penélope se le saltaron las lágrimas. Así que era verdad. Josh la engaña. Tiene una amante, una joven y hermosa. Y le habla de su mujer, diciendo que ella no se da cuenta, que está demasiado ocupada trabajando. Rápidamente hizo capturas de pantalla de algunos de los mensajes más incriminatorios y los envió a su correo electrónico. Luego cerró la sesión del Messenger, asegurándose de que no había dejado ningún rastro de su manipulación, y volvió a poner el ordenador en reposo. De vuelta al dormitorio, miró a su marido dormido durante largo rato. Aquel hombre, con el que había vivido 20 años, en el que confiaba, al que amaba, la había traicionado de la peor manera posible. Y no solo la había traicionado, la había humillado a sus espaldas, comentándolo con su amante. Ella ni siquiera se da cuenta cuando me voy. Estas palabras eran como serpientes venenosas en su cabeza. Penélope se tumbó en silencio en su lado de la cama, lo más lejos posible de Josh. Decidió no enfrentarse a él todavía. Primero tenía que reunir más pruebas y, sobre todo, idear un plan de acción. Era abogada y estaba acostumbrada a pensar estratégicamente, y en esta situación también tenía que actuar con frialdad, sin dejarse llevar por sus emociones. Pero en el fondo, sentía que su corazón se rompía en pedacitos. A la mañana siguiente, Josh se fue a Saint-Denis a una obra, como había prometido. Penélope decidió tomarse el día libre, por primera vez en meses. No podía concentrarse en el trabajo, no después de lo que había aprendido. Hacia las 11 sonó su teléfono. Era Peter. «Penélope, siento molestarte», dijo él cuando ella contestó. «Solo quería asegurarme de que estabas bien después de nuestra conversación de ayer». «Todo lo bien que puedo estar en una situación así», respondió ella, sintiéndose extrañamente agradecida por su preocupación. «Lo entiendo», dijo él, sonando realmente comprensivo. «Solo pensé. Quizá no deberías estar sola ahora. Si quieres, puedo pasarme, traerte un café, hablar». Penélope dudó. ¿Era prudente invitar a Peter? Por otro lado, no quería estar sola con sus pensamientos. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero si no te importa, no le cuentes a Josh lo de nuestro encuentro». «Por supuesto», dijo Peter. «Estaré allí en media hora». Cuando Peter llegó, no solo trajo café, sino también croissants de la panadería favorita de ella en el barrio latino. Se sentaron en la terraza, disfrutando del cálido día de otoño. «¿Has encontrado alguna prueba?», preguntó Peter tras unos minutos de conversación informal. Penélope asintió. «Sí, mensajes, fotos, todo confirma lo que dices». «Lo siento», dijo Peter en voz baja. «Esperaba equivocarme. ¿Sabes qué es lo que más me duele?». Penélope le miró. «No el hecho de la traición, aunque eso es terrible. Es la forma en que habla de mí con ella, como si yo fuera
una especie de inconveniente temporal en su vida. Peter extendió la mano y la cubrió suavemente con la suya. No eres un inconveniente, Penélope. Eres una mujer increíble, inteligente, hermosa, exitosa. Josh es un idiota si no aprecia lo que tiene. Penélope no retiró la mano. El tacto de Peter era relajante, y ella necesitaba desesperadamente el apoyo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él tras una pausa. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Una parte de mí quiere montar un escándalo, tirar todas sus cosas al césped, pedir el divorcio. Y la otra parte de mí no puede creer que esto esté pasando. 20 años, Peter. 20 años de nuestras vidas». «Lo entiendo», asintió. «No es una decisión que pueda tomarse rápidamente, pero que sepas que estoy aquí para ti si necesitas ayuda, siempre que me necesites». «¿Por qué haces esto?», preguntó Penélope, mirándole de cerca. «No conoces a Josh desde hace tanto tiempo como para sentir una lealtad especial, y apenas me conoces a mí tampoco. ¿Por qué?». Peter hizo una pausa, buscando palabras. «Hace unos años, yo estaba en una situación similar, solo que yo estaba en el lugar de Josh». Hizo una pausa, como si la confesión le costara hacerla. «Engañé a mi esposa enamorándome de otra mujer, pero al menos tuve el valor de decirle la verdad y no engañarla. Cuando veo a Josh mintiéndole, es como si me viera a mí mismo en el pasado, y me siento avergonzado. Tal vez sea mi forma de enmendarlo». Penélope se sorprendió por su franqueza. De repente, se dio cuenta de que confiaba en ese hombre, a pesar de que solo lo había conocido brevemente. «Peter, quiero saber más sobre esta mujer, Verónica», dijo con decisión. «Necesito saber lo serio que es esto». «Puedo intentar ayudar», respondió él, «aunque no estoy seguro de poder averiguar mucho». «Cualquier información sería útil», dijo Penélope. «¿Podría Josh?», dudó. «¿Podría estar planeando dejarme por ella?». Peter suspiró. «No lo sé, Penélope, pero por lo que he visto, parecen muy enamorados». Esas palabras me golpearon como un martillo. De alguna manera, la idea de que Josh pudiera no solo estar divirtiéndose, sino enamorándose realmente de otra persona, era aún más dolorosa. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Gracias por tu sinceridad». Hablaron durante varias horas. Peter habló de sus experiencias, de cómo se había roto su matrimonio, de su vida en Berlín y de su regreso a París. Penélope compartió historias sobre cómo conoció a Josh, sobre sus primeros años de matrimonio, sobre cómo soñaban con tener hijos, pero no pudieron tenerlos. Cuando Peter se marchó, ya era de noche. Se despidió de ella con un abrazo, y Penélope sintió una extraña calidez, no romántica, sino humana, de apoyo. «Gracias por todo», le dijo. «Cuídate», respondió él, «y recuerda que no estás sola». Cuando él se marchó, Penélope se sentó en la terraza con una copa de vino a contemplar la puesta de sol. Había pasado una semana desde aquella conversación con Peter en el Café Berlín. Una semana llena de tensión, lágrimas ocultas y noches en vela para Penélope. Cada día se levantaba con la esperanza de que todo resultara ser solo una pesadilla, y cada noche se acostaba con nuevos datos que confirmaban la horrible realidad. Su matrimonio de 20 años se estaba convirtiendo en escombros, y ella se sentía impotente al contemplar esta destrucción. París se ahogaba en hojas amarillas, el cielo se cubría cada vez más de nubes grises, y la lluvia se convertía en visitante habitual de la ciudad. La melancolía otoñal encajaba perfectamente con el estado de ánimo de Penélope. Intentó concentrarse en su trabajo, en sus clientes, en las cosas que normalmente la cautivaban por completo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Josh, a Verónica, a las fotos en las que parecían tan felices. Ese miércoles, Penélope volvió del trabajo antes de lo habitual y encontró la casa vacía. Josh le había dicho que estaría en una reunión importante y que volvería tarde. Se había acostumbrado a ese tipo de mensajes, que ahora percibía como un eufemismo de algo completamente distinto. Después de desvestirse y preparar el té, Penélope se sentó en el salón, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo más podría vivir así? ¿Fingir que no lo sabía, ver cómo Josh le mentía a la cara y seguir jugando a la esposa feliz? De repente, su mirada se posó en la chaqueta de Josh, que colgaba del respaldo de la silla. Normalmente era muy ordenado y nunca dejaba cosas por ahí. Había algo que no le gustaba.
Penélope se acercó a la chaqueta y comprobó cuidadosamente los bolsillos. En el bolsillo interior encontró una tarjeta de visita de un restaurante llamado La Belle Vie, con la hora escrita en el reverso, 1930, y la fecha de hoy. Penélope conocía este restaurante, uno de los más románticos de París, conocido por sus salones privados para parejas. El corazón de Penélope se hundió. Así que ahora Josh está allí, con ella, con Verónica. Cenando en la penumbra, quizá cogidos de la mano, mirándose a los ojos, mientras guardaba la tarjeta de visita, se fijó en el borde del smartphone de Josh que asomaba por el otro bolsillo de la chaqueta. ¿Se había olvidado el teléfono? No era normal en él. Normalmente lo llevaba siempre encima, sobre todo durante las reuniones importantes. Penélope cogió el teléfono y tuvo una sensación de déjà vu. Era como la noche en que comprobó su ordenador. Una vez más, se quedó allí con las pruebas en las manos, preparándose mentalmente para indagar en los rincones secretos de la vida de su marido. El teléfono estaba desbloqueado, otra extraña negligencia por parte de Josh. ¿Quizá está tan seguro de su impunidad que ni siquiera se preocupa por esas cosas? ¿O quizás quería que ella encontrara algo? La primera comprobación del Messenger mostró un chat con el contacto Vue, que era el primero de la lista. Con dedos temblorosos, Penélope abrió el mensaje y se quedó paralizada, mirando los textos. La confirmación de sus peores temores estaba allí, en blanco y negro. No puedo esperar a esta noche. ¿Habéis reservado la misma mesa? Sí, nuestra favorita. O 1930. Te he echado de menos. Yo también. Estos 2 días han sido una eternidad. ¿Cómo van las cosas por casa? Igual que siempre. Ella no sospecha nada. Está metida de lleno en su nuevo negocio. ¿Cuándo vas a decírselo por fin? No podemos escondernos para siempre. Pronto, lo prometo. Solo necesito el momento adecuado. Penélope sintió que algo se rompía en su interior. ¿Cuándo vas a decírselo por fin? Así que no era solo una aventura. Están planeando estar juntos. Josh va a dejarla. Mientras seguía desplazándose por el chat, se encontró con las fotos. Verónica en distintos lugares. En la playa de Niza, en un restaurante, en la habitación de un hotel. Y Josh a su lado, feliz, relajado, como hacía tiempo que no lo veía. Las lágrimas nublaron la vista de Penélope. Siempre se había considerado una mujer fuerte, pero ahora sentía que su fuerza la abandonaba con cada nueva prueba de traición. Avanzó y retrocedió por el chat, como si quisiera castigarse a sí misma mientras veía cómo se desarrollaba su aventura. Pero de repente le llamó la atención un mensaje que le pareció extraño. Verónica escribió: «Peter nos ha vuelto a ver juntos. ¿Estás segura de que puedes confiar en él? ¿Peter? ¿Peter Lawrence?» Así que realmente los vio, tal como dijo. ¿Pero por qué Verónica pregunta si se puede confiar en él? Josh respondió: «No te preocupes por Peter. Está de nuestro lado. Solo hace su papel». ¿Juega su papel? ¿Qué papel? Penélope sintió que una nueva imagen, aún más inquietante, empezaba a formarse en su mente. ¿Quizás Peter no era quien decía ser? ¿Quizá no era solo un testigo accidental de su aventura, sino parte de un plan? De repente, la puerta principal se abrió y Penélope oyó la voz de Josh. «Cariño, ¿estás en casa? Mi reunión se canceló, así que pensé que...». No tuvo tiempo de esconder el teléfono. Josh entró en el salón y se quedó helado cuando vio su smartphone en las manos de ella. Su rostro cambió y las emociones pasaron por él. Sorpresa, miedo y luego ira. «¿Qué haces?», preguntó tenso. Penélope le miró a los ojos y sintió que se le caían las lágrimas. «¿Qué crees que estoy haciendo?». Su voz temblaba de resentimiento e ira. «Estoy descubriendo la verdad sobre mi marido, la verdad que me has estado ocultando». Josh se acercó y le quitó suavemente el teléfono de las manos. «Penélope, puedo explicártelo todo». «¿En serio?». Se rió amargamente. «¿Qué puedes explicar exactamente? ¿Tus encuentros con Verónica? ¿Tus planes de futuro juntos? O tal vez puedas explicar el papel de Peter en todo esto». Al oír el nombre de Peter, Josh se tensó aún más. «¿Qué sabes de Peter?», preguntó con cautela. «Vino a verme y me dijo que te había visto con otra mujer. Dijo que no podía callarse cuando te vio engañándome.
¿Y ahora me entero de que está interpretando su papel? ¿Qué significa eso, Josh? ¿Qué es lo que pasa? Josh se hundió pesadamente en el sofá, pasándose una mano por el pelo. ¿Hablaste con Peter sobre nosotros? ¿Cuándo? La semana pasada. Nos conocimos en el Café Berlín. Fue muy atento, compasivo. Dijo que no podía quedarse de brazos cruzados y ver lo que estaba pasando. Josh de repente se rió. Una risa seca y amarga. Estoy seguro de que fue muy atento. Peter siempre sabe ofrecer su hombro para apoyarse. Penélope lo miró, sin comprender. ¿De qué estás hablando? Josh suspiró, mirándola directamente a los ojos. Penélope, Peter está enamorado de ti, desde el primer día que te vio en aquella cena. Está utilizando esta situación para acercarse a ti. Penélope dio un paso atrás, estupefacta. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Solo estaba siendo sincero conmigo, no como tú. ¿Honesto? Josh negó con la cabeza. Te manipuló. Utilizó tus sospechas para sembrar la desconfianza entre nosotros. Quiere que rompamos. No intentes echarle la culpa a Peter. Penélope sintió que la ira aumentaba en su interior. He visto los mensajes, las fotos. He visto cómo planeabas dejarme por ella. Josh se levantó y se acercó a ella, intentando cogerle las manos, pero ella se apartó. Cariño, no es lo que piensas. Sí, estoy hablando con Verónica. Sí, estamos saliendo. Pero no como tú crees. ¿Y qué se supone que debo pensar cuando leo cómo discutís cuando, por fin me lo diréis? Cuando veo que le escribís que no sospecho nada, que estoy muy metido en mi trabajo? Puedo explicártelo todo, repitió Josh con voz suplicante. Pero primero dime qué te contó Peter. ¿Qué vio? ¿Qué sabe? Penélope negó con la cabeza, sintiéndose confusa y traicionada. Dijo que te vio en l'Ambroisie y luego en Le Petit Paris. Dijo que parecíais cercanos, que la llamabas Verónica. Josh asintió como para confirmar sus sospechas. ¿Y luego le ofreció su apoyo? ¿Su amistad? ¿Quizá algo más? Fue amable, respondió Penélope, empezando a sentirse insegura. Vino cuando estaba destrozada, me trajo café, me escuchó. ¿Estuvo aquí? ¿En nuestra casa? Josh parecía realmente conmocionado. Penélope, este hombre te está acosando. Se ha metido en nuestras vidas, ha descubierto nuestros problemas y ahora los utiliza para separarnos. Penélope levantó la voz. Basta de excusas ridículas. ¿Quién es Verónica? Lleváis meses viéndoos, he visto las fotos, y no intentes negarlo. Josh suspiró y volvió a sentarse en el sofá, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado. Tras dudar un segundo, Penélope se sentó, pero a la máxima distancia de él. Verónica Montes es mi hermanastra, dijo Josh en voz baja. Penélope sintió que sus cejas se alzaban sorprendidas. ¿Qué? No tienes ninguna hermanastra. Nunca la has mencionado en 20 años. Porque no sabía que existía hasta el año pasado, contestó Josh. Mi padre, ya sabes, nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Lo que no sabes es que formó una nueva familia en España. Tuvo una hija, Verónica. Penélope escuchaba sin interrumpir, pero su mente intentaba procesar esta nueva información. El año pasado, tras la muerte de su padre, Verónica me encontró. Quería conocer a su hermanastro. Al principio no quise saber nada de ella. Formaba parte de la familia que me arrebató a mi padre. Pero entonces, hace una pausa, acepté conocerla. Me di cuenta de que ella también era víctima de las decisiones de nuestro padre. Empezamos a hablar, a conocernos. ¿Y no creíste necesario contármelo? Preguntó Penélope, aún con dudas. Iba a hacerlo, de verdad, pero primero quería asegurarme de que no era una especie de estafa. Había aparecido de la nada tras la muerte de mi padre, exigiendo una parte de la herencia. Tenía que comprobar su historia. ¿Y lo hiciste? Sí, asintió Josh. Es mi hermanastra. Tiene los documentos que lo demuestran. Y cuanto más hablábamos, más rasgos de nuestro padre veía en ella. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Penélope sintió que le costaba respirar. Parecía una explicación plausible, pero... ¿Y por qué estás discutiendo cuando por fin me lo dirás? ¿Por qué tantos secretos? Josh apartó la mirada, avergonzado. No es solo que sea mi hermana. Hay algo más que te he estado ocultando, algo de lo que me da vergüenza hablar. ¿Qué?
Penélope sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. Su padre había dejado gran parte de su fortuna a Verónica, pero con la condición de que utilizara el dinero para montar un negocio conjunto conmigo. Una especie de deseo póstumo de que sus hijos trabajaran juntos. Penélope asintió lentamente, empezando a comprender. Así que empezaste un nuevo proyecto, uno del que apenas has hablado. Sí, confirmó Josh. Verónica y yo estamos planeando una cadena de hoteles boutique. El primero ya está en construcción en Niza. Has visto las fotos desde la playa. Fuimos a inspeccionar el lugar. Es un proyecto enorme y si fracasa... Podrías perderlo todo, terminó Penélope por él. Por eso no querías decírmelo, por miedo a que me opusiera a correr tales riesgos. Josh asintió, con cara de auténtica culpabilidad. Sé lo que piensas de las inversiones arriesgadas, sobre todo después de que perdiéramos dinero en aquel proyecto fallido hace 5 años. Quería esperar a que las cosas fueran más estables antes de decírtelo. Penélope sintió una mezcla de alivio y rabia renovada. Alivio porque quizá Josh no la había estado engañando con otra mujer, pero rabia porque le había ocultado decisiones tan importantes. Pero, ¿por qué todas estas reuniones secretas? ¿Por qué no presentármela de inmediato? Verónica no quería al principio, respondió Josh. Ella tenía miedo de que estuvieras en contra de nuestra comunicación, en contra de nuestro negocio. Sabía que eras muy protector conmigo y con nuestra familia. ¿Y estos mensajes? Ella no sospecha nada. Está metida de lleno en su nuevo negocio. Eso no me suena a negocios, Josh. Suspiró. Verónica estaba en contra de empezar el proyecto sin tu conocimiento. No dejaba de presionarme para que te dijera la verdad. Esos mensajes... Sí, lo admito, suenan fatal. Pero solo intentaba tranquilizarla, decirle que encontraría el momento adecuado para hablar contigo. Penélope se levantó y paseó por la habitación, intentando encajar todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué papel juega Peter en todo esto? ¿Qué quieres decir con que está de nuestro lado, solo juega su papel? Josh se puso tenso. Peter no es quien dice ser, Penélope. No es solo un arquitecto. Ha sido mi competidor en el negocio de la construcción durante años. Nos cruzamos en Berlín, donde trató de robar algunos de mis proyectos. ¿Y lo invitaste a nuestra casa? ¿Me lo presentaste? Penélope se quedó estupefacta. No sabía que se había trasladado a París hasta que lo conocí en aquella exposición. Se ofreció a trabajar conmigo, dijo que quería dejar el pasado en el pasado. Le creí. Josh sacudió la cabeza. Gran error. Cuando te vio en aquella barbacoa, algo cambió. Empezó a preguntar por ti, a buscar oportunidades para verte a solas. Pero él sabe lo de Verónica, argumentó Penélope. Os vio juntos. Sí, y eso nos asustó a los dos, asintió Josh. No sabíamos qué haría con esa información. Por eso le dije a Verónica que no se preocupara, que Peter estaba de nuestro lado. Era una mentira para tranquilizarla. No tenía ni idea de que lo utilizaría para ponerte en mi contra. Penélope volvió a sentarse en el sofá, sintiéndose emocionalmente agotada. Suena tan increíble, Josh. Una hermanastra de la que no sabías nada, un proyecto empresarial secreto, un competidor que aparece de repente en nuestras vidas. Lo sé. La cogió de la mano, y esta vez ella no se apartó. Sé que suena como un mal guión de melodrama. Pero es verdad, Penélope. Puedo demostrarlo. Puedo enseñarte los documentos del proyecto, presentarte a Verónica. Estará encantada de conocerte por fin oficialmente. Penélope miró atentamente a los ojos de su marido, buscando signos de mentira, pero solo vio sinceridad y remordimiento. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida cuando te pregunté por las llamadas, por tus regresos tardíos? Al principio pensé que era algo temporal, que el proyecto volvería a ponerse en marcha rápidamente y podría presentártelo como una sorpresa. Luego, a medida que se alargaba, se hacía más difícil encontrar el momento adecuado. Y entonces llegó Peter, y las cosas se complicaron aún más. Penélope exhaló lentamente, sintiendo que la tensión de las últimas semanas se liberaba poco a poco. «Quiero conocer a Verónica», dijo con decisión, «lo antes posible». «Por supuesto», asintió Josh. «Ella está en París ahora mismo. Podemos vernos mañana si quieres. Y me gustaría ver todos los documentos de tu proyecto. Eso es todo, Josh. No más secretos. Te prometo». Le apretó la mano. Toda la verdad, sin excepciones. Penélope sintió que las emociones la abrumaban. Alivio,
Restos de ira, vergüenza, incertidumbre. ¿Y Peter? Preguntó. Si lo que dices es cierto, ¿intentó destruir deliberadamente nuestro matrimonio? Creo que sí, respondió Josh con seriedad. Vio una oportunidad y la aprovechó. Ya sabes, hay una estrategia en los negocios. Si no puedes vencer a tu competidor en el terreno profesional, ataca su vida personal. Penélope recordó todas aquellas conversaciones con Peter, su mirada atenta, sus caricias, sus palabras de apoyo. ¿Era todo un juego? ¿Una manipulación? Pensarlo la hizo sentirse fatal. Me siento tan estúpida, susurró. Le creí, Josh. Creí todo lo que me dijo. Josh la abrazó y la estrechó contra sí. No eres estúpida, cariño. Solo eras vulnerable, y él supo aprovecharse de eso. También es culpa mía. Si hubiera sido sincero contigo desde el principio, nada de esto habría ocurrido. Permanecieron sentados un rato, abrazados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Penélope sintió una extraña mezcla de emociones: alegría porque no se habían confirmado sus peores temores, resentimiento porque Josh hubiera mantenido en secreto una información tan importante y rabia contra Peter por su manipulación. ¿Qué vamos a hacer con Peter?, preguntó finalmente. Nada, respondió Josh, acariciándole la espalda. Simplemente lo sacaremos de nuestras vidas. Encontraré otro arquitecto para el proyecto. Lo importante es que tú y yo volvamos a estar juntos, del mismo lado. Penélope asintió, cansada. El estrés emocional de las últimas semanas había hecho mella en ella. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo en voz baja. Me alegro de que no me engañaras con otra mujer, pero aún me molesta que me ocultaras una parte tan importante de tu vida. Lo sé, y me merezco tu enfado, respondió Josh mirándola a los ojos. Pero haré todo lo que pueda para ganarme de nuevo tu confianza. Te lo prometo. Aquella noche, tumbada en la cama junto a Josh, Penélope no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente repasó los acontecimientos de las últimas semanas, los encuentros con Peter, sus cautelosas insinuaciones, sus miradas comprensivas, sus cálidas caricias. «Está enamorado de ti», había dicho Josh. ¿Podría ser verdad? ¿Había realmente un hombre con motivos ocultos tras la máscara de amigo y consejero? Y si era así, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Recordó cómo Peter se había sentado con ella en la terraza, con qué delicadeza le había cogido la mano, con qué atención había escuchado cada una de sus palabras. Todo parecía tan sincero, tan real. Pero ahora, a la luz de la nueva información, cada uno de sus gestos adquiría un significado nuevo e inquietante. Penélope se puso de lado, mirando al dormido Josh. Algo dentro de ella aún tenía dudas. ¿Podría Josh haberse inventado esta historia sobre su hermanastra para justificar sus actos? Pero entonces, ¿por qué mencionar a Peter? ¿Por qué crear una historia tan complicada cuando podría haberse limitado a negar la traición? Decidió que la reunión de mañana con Verónica dejaría las cosas claras. A la mañana siguiente, Penélope se despertó con una extraña sensación de calma. Era como si, tras meses de vagar en la oscuridad, por fin hubiera visto un rayo de luz. Josh dormía a su lado, con el rostro relajado y tranquilo. Involuntariamente dudó de que un hombre que acababa de confesar meses de engaño, aunque no de traición, pudiera parecer tan tranquilo. El desayuno transcurrió en un ambiente inusual. Hablaban de asuntos cotidianos como si nada hubiera pasado, pero había una tensión invisible entre ellos. Josh se mostró extremadamente atento, incluso preparó su tortilla de hierbas favorita y la sirvió con zumo de naranja recién exprimido. «He quedado con Verónica a la 1», le dijo al terminar el desayuno, en Le Jardin, en el 6º distrito. «¿Podrás escaparte del trabajo?» «Sí», asintió Penélope. «Tengo algo de tiempo libre entre las citas con el tribunal». «Eso es estupendo», sonrió Josh, pero Penélope pudo ver una sombra de preocupación en sus ojos. «Verónica está deseando conocerte. Ha oído hablar mucho de ti». «Seguro que sí», replicó Penélope secamente, recordando los mensajes que habían enviado sobre ella. Josh le cogió la mano. «Por supuesto, solo lo bueno. Siempre le decía lo increíble que eras, lo lista, lo guapa». «Ya basta, Josh», lo interrumpió Penélope con suavidad. «Hablemos de esto después de conocer a Verónica». «Claro», aceptó él,
de nuevo con la misma sombra de ansiedad en los ojos. «Te recojo a mediodía, ¿vale?» Ella asintió, levantándose de la mesa. Esa mañana, Penélope no pudo concentrarse en su trabajo. No dejaba de pensar en la próxima reunión. Pensó en todos los escenarios posibles. Si Verónica era realmente la hermana de Josh, ¿qué debía hacer? ¿Perdonarlos a ambos por meses de mentiras y secretos? ¿Y si Josh estaba mintiendo de nuevo? ¿Y si todo el asunto de la hermanastra es solo un intento de excusarse cuando está entre la espada y la pared? A eso de las 11, sonó su teléfono. Penélope esperaba ver el número de Josh, pero en la pantalla apareció el nombre de Peter. Dudó. Después de la conversación de ayer con su marido, sus sentimientos hacia Peter eran contradictorios. ¿La estaba manipulando para vengarse de Josh? ¿Estaba realmente enamorado de ella? ¿O estaba diciendo la verdad y Josh intentaba desviar sus sospechas echándole la culpa a otro? Después de la quinta llamada, ella finalmente respondió. «Sí, te escucho», dijo en tono neutro. «Penélope, buenos días». La voz de Peter sonaba excitada. «Siento molestarte, pero necesito hablar contigo. Es importante. Te escucho», repitió ella, intentando mantener las distancias. «Por teléfono no», respondió él. «Es un asunto delicado. ¿Puedo reunirme contigo ahora? No tardaré mucho, te lo prometo». Penélope se lo pensó. Por un lado, quería oír lo que Peter tenía que decir antes de reunirse con Verónica. Por otro, si Josh decía la verdad, Peter era un manipulador peligroso al que había que evitar. «¿Por qué no puede esperar?», preguntó. «Porque sé que hoy vas a conocer a Verónica», respondió Peter, y Penélope sintió que el corazón le daba un vuelco. «Y hay algo que debes saber antes de conocerla». «¿Cómo sabes lo de la reunión?», preguntó en voz baja, sintiéndose ansiosa. «Es parte de lo que quiero hablar», dijo él, con voz urgente. «Por favor, Penélope, 20 minutos, por tu propio bien». Tras una breve vacilación, ella accedió a reunirse con él en una pequeña cafetería cercana a su despacho. Cuando llegó, Peter ya estaba esperando en una mesa del rincón. Parecía cansado, como si hubiera pasado la noche en vela. Tenía una carpeta marrón delante. «Gracias por venir», dijo, levantándose para recibirla. «Comprendo que después de la conversación de ayer con Josh, puedas estar cuestionando mis motivos». Penélope lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes lo de mi conversación de ayer con mi marido?». Peter suspiró, volviendo a sentarse. «Me llamó anoche. Estaba muy enfadado. Dijo que yo ya no trabajaba en el proyecto y que debía alejarme de ti». Penélope sintió que sus sospechas crecían. «¿Y qué le dijiste?». «Que no me iba a callar cuando viera cómo te estaba engañando», contestó Peter sin rodeos. «Que te merecías la verdad». «¿Y cuál es la verdad, Peter?». Penélope se inclinó hacia adelante. «Josh me dijo que Verónica es su hermanastra, que estaban trabajando juntos en un proyecto empresarial». Peter negó con la cabeza, sonriendo tristemente. «¿Y te lo creíste? ¿Una hermanastra que nunca había mencionado en 20 años de matrimonio? ¿Un proyecto empresarial secreto que había estado ocultando a su propia esposa?». «La gente tiene secretos», replicó Penélope, pero su voz temblaba traicioneramente. «Sí, los tienen», asintió Peter. «Pero tú eres abogada, Penélope. Te enfrentas a mentiras todos los días. ¿No te dice tu intuición que su explicación es demasiado conveniente? ¿Demasiado perfecta?». Penélope guardó silencio. Por supuesto que tenía sus dudas, pero deseaba tanto creer a Josh, creer que su matrimonio aún podía salvarse. «También dijo que eras su antiguo rival», dijo finalmente, «que querías vengarte de él destruyendo nuestro matrimonio, y que…» tartamudeó, «que estás enamorado de mí». Peter cerró los ojos un momento, como si le doliera. «¿De verdad ha dicho eso?», preguntó en voz baja. Penélope asintió, observando atentamente su reacción. «Sabes», dijo Peter lentamente, «siempre hay algo de verdad en una mentira. Sí, soy su competidor. Trabajábamos en el mismo mercado de Berlín y nuestros intereses se cruzaron varias veces, pero se trataba de una honesta rivalidad comercial, nada personal». Hizo una pausa, como si buscara las palabras. En cuanto a la segunda parte, Peter la miró directamente a los ojos. «Realmente siento simpatía por ti, Penélope. Eres una mujer inteligente, hermosa y fuerte.
pero nunca utilizaría eso para destruir el matrimonio de alguien. Yo misma he pasado por un divorcio y sé lo doloroso que es. Penélope sintió que se ruborizaba bajo su mirada directa. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó. ¿Por qué te esfuerzas tanto en demostrarme que Josh miente? Porque he visto cómo la gente sufre por la traición, respondió, y porque tengo pruebas. Abrió una carpeta y sacó varias fotografías. Penélope las tomó de mala gana y se quedó helada. Eran de Josh y Verónica. En una estaban abrazados a la salida de un restaurante, en otra se besaban en un parque, en la tercera. Penélope apartó rápidamente la mirada de la tercera foto, en la que salían del hotel cogidos de la mano. «Podrían ser fotos antiguas», dijo devolviéndoselas a Pedro, aunque le temblaba la voz, antes de que supiera que era su hermana. «Fíjate en las fechas», aconsejó Peter con suavidad. «Una impresión digital no miente. Estas fotos fueron tomadas la semana pasada». Penélope volvió a coger las fotos y vio una pequeña marca de agua digital en la esquina de cada foto, con la fecha y la hora. La última había sido tomada hacía solo 3 días. «¿De dónde has sacado estas fotos?», preguntó, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. «Contraté a un investigador privado», respondió Peter. Después de verlos juntos por primera vez y sentir que algo iba mal. «Quería estar seguro antes de hablar con usted». Penélope sacudió la cabeza, tratando aún de encontrar una explicación racional. Tal vez esté realmente relacionado con los negocios. Quizá... Penélope, hay algo más que deberías saber sobre Verónica. No es hermanastra de Josh. Su verdadero nombre es Verónica Moretti y trabaja con Josh. No como pariente, sino como inversora y amante. Sacó otro documento de la carpeta. Una copia del pasaporte de Verónica con su nombre completo y su foto. Comprobé su biografía. Nació en Milán, de padre italiano y madre española. No tiene relación con el padre de Josh. Es una exitosa mujer de negocios, especializada en inversiones inmobiliarias, y es conocida por tener aventuras con sus socios. Penélope sintió náuseas. Todo era demasiado lógico. Pero aún había una pequeña voz de duda. ¿Por qué debería creerte a ti y no a mi marido? Peter suspiró. No lo haces. Pero hoy conocerás a Verónica. Mírala a los ojos, escucha su historia y confía en tu intuición. No te defraudará. Se levantó, dejando la carpeta sobre la mesa. Toma, aquí tienes copias de todos los documentos y fotografías. Y algo más, una grabación de su conversación telefónica después de que Josh se enterara de que habías encontrado su teléfono. No me enorgullece tener esto, pero creo que deberías escucharlo. Penélope miró la memoria USB que había colocado sobre la carpeta. «Eso es ilegal», dijo en tono profesional. «Sí», asintió Peter, «pero a veces hay que cruzar ciertos límites para llegar a la verdad. La decisión es suya». Se despidió y se marchó, dejando a Penélope sola con una carpeta llena de pruebas y una sensación de pesadez en el pecho. De vuelta a la oficina, Penélope no podía concentrarse en su trabajo. La carpeta que Peter le había dado le quemaba el bolso. Quería abrirla, revisar todos los documentos, pero tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Una parte de ella aún quería creer a Josh, su historia sobre su hermanastra y el negocio familiar. Sería tan fácil, tan cómodo. Pero la otra parte de ella, una abogada, una profesional, acostumbrada a analizar pruebas y descubrir la verdad, la empujaba a actuar. Finalmente, media hora antes de que Josh fuera a recogerla, cerró la puerta de su despacho y abrió el expediente. «Ahí está», dijo de repente Josh, mirando hacia la entrada. Penélope giró la cabeza y la vio. Una joven de pelo castaño y brillantes ojos azules, vestida con un elegante abrigo gris. Era aún más hermosa que en las fotografías. Delgada, grácil, con la postura segura de una mujer que sabe lo que vale. Josh se levantó para saludarla. Penélope notó cómo ambos dudaban por un momento, como si no supieran cómo saludarse, como amantes o como hermanos. Verónica resolvió el problema simplemente besando a Josh en la mejilla, pero Penélope notó que su mano se quedaba un momento en el hombro de él, demasiado íntimo para los parientes. «Penélope, esta es Verónica», la presentó Josh cuando se acercaron a la mesa. «Mi hermana». «Media hermana»,
aclaró Verónica con una leve sonrisa. Me alegro de conocerte por fin, Penélope. Josh me ha hablado mucho de ti. Le tendió la mano y Penélope la estrechó, sintiendo la piel fría y suave. Verónica hablaba con un ligero acento italiano, no español, como debería haber sido si realmente fuera hija de una española, como había afirmado Josh. Y encantada de conocerte, respondió Penélope con una sonrisa profesional. Josh me habló de ti ayer mismo. Fue inesperado. Verónica se sentó a la mesa, quitándose el abrigo con elegancia. Sí, comprendo tu sorpresa. Es extraño descubrir que un hombre tiene una hermana de la que nunca ha hablado. Muy extraño, asintió Penélope, observando la reacción de Josh. Él se ajustó nerviosamente la corbata. Ya le expliqué que no supe de Verónica hasta el año pasado, después de la muerte de mi padre. Sí, claro, asintió Penélope. Cuéntame más, Verónica. ¿Cómo encontraste a Josh? Verónica contó una historia perfectamente ensayada sobre cómo, tras la muerte de su padre, encontró su correspondencia con la madre de Josh, cómo decidió ponerse en contacto con su hermano desconocido, cómo ambos fueron cautelosos al principio, pero poco a poco se fueron acercando. Penélope escuchó atentamente, buscando incoherencias, y ahí estaban, pequeñas, casi invisibles a los ojos del profano, pero bastante obvias para ella, una abogada con años de experiencia en reconocer mentiras. Verónica estaba confundida con las fechas. Su conocimiento del padre de Josh era superficial y general. Y lo más importante, nunca le llamaba nuestro padre, siempre tu padre, como si olvidara que debía hablar de él como si fuera el suyo propio. Cuando llegaron los aperitivos, la conversación giró en torno a los negocios. Verónica estaba en su elemento. Hablaba con seguridad, con conocimiento de causa, describiendo con detalle su proyecto de cadena hotelera. Al menos era cierto, estaban trabajando de verdad en este proyecto. ¿Y cómo surgió la idea de un negocio conjunto?, preguntó Penélope, dando un sorbo a su vino. Es bastante inusual iniciar un proyecto tan serio con alguien que acabas de conocer. Josh respondió rápida y brevemente que también era condición de su padre. Josh y Verónica intercambiaron rápidas miradas. El resto de la comida continuó en la misma línea, con Josh y Verónica contando su historia cuidadosamente preparada y Penélope fingiendo creer cada palabra, mientras reunía cada vez más pruebas de sus mentiras. Notó cómo intercambiaban miradas cuando pensaban que ella no podía ver. Habían pasado 3 días desde el encuentro con Verónica. 3 días durante los cuales Penélope ocultó cuidadosamente sus emociones y conocimientos a Josh. Siguió representando el papel de esposa que se creía la historia sobre su hermanastra y el negocio conjunto, aunque cada momento de intimidad con su marido, cada caricia o beso que le daba, la hacía estremecerse interiormente. Dormía a su lado, desayunaba en la misma mesa, hablaba de los asuntos cotidianos, pero se sentía como una actriz interpretando un papel en una obra espeluznante. Durante esos días, consultó a 2 de los mejores abogados de divorcios de París, asegurándose de que Josh no pudiera contratar a ninguno de ellos por conflicto de intereses. Se reunió con un asesor financiero y comenzó el proceso de protección de sus bienes. También preparó un alojamiento independiente, un pequeño pero elegante apartamento en el Marais alquilado a su nombre de soltera. Penélope actuó metódicamente, como hacía en sus casos judiciales más complejos, sin dejar que sus emociones le nublaran el juicio. La única persona que conocía sus planes era Peter, que seguía proporcionándole información y apoyo moral. Aún no estaba segura de sus motivos, pero ahora era su único aliado. Ese jueves, Penélope volvió del trabajo antes de lo habitual y encontró la casa vacía. Josh le había dicho que estaría en una importante reunión de negocios hasta tarde. Ahora ella sabía lo que eso significaba. Estaba pasando tiempo con Verónica. Penélope decidió aprovechar la ocasión para registrar más a fondo el despacho de Josh. Aunque ya tenía pruebas suficientes para conseguir el divorcio, algo le decía que aquello no era todo. El despacho de Josh era su santuario personal. Una habitación espaciosa con paneles de madera oscura, un enorme escritorio y estanterías en las paredes. Normalmente lo tenía cerrado con llave, pero Penélope sabía dónde tenía escondido su garrote de repuesto, en un jarrón decorativo del pasillo. Entró en el despacho, encendió la luz y comenzó una inspección metódica. Primero revisó los documentos de la mesa, informes de proyectos,
planos de construcción, previsiones financieras. No había nada especialmente sospechoso, aunque algunas cifras parecían exageradas. Luego pasó a los cajones de la mesa. El de arriba contenía el material de oficina habitual. El del medio tenía documentos sobre los proyectos en curso. El cajón inferior estaba cerrado. Penélope dudó. Una cosa era mirar los documentos disponibles y otra forzar cerraduras. Pero entonces recordó la voz de Verónica en la grabación. No quiero perderlo todo en el divorcio. Estaban planeando robarle. Además, también era su casa, su propiedad. Encontró un clip en el escritorio, lo enderezó y, haciendo uso de las habilidades que una vez había aprendido de un cliente que había sido ladrón, consiguió rápidamente una cerradura sencilla. En el cajón había una gran carpeta marrón con la etiqueta «Personal», estrictamente confidencial. Penélope la cogió, la puso sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro encontró documentos que al principio le parecieron incomprensibles. Contratos legales, extractos bancarios, copias de transferencias. Pero poco a poco, a medida que leía con más atención, empezó a hacerse una idea general. No era solo una aventura, y no solo un negocio conjunto. Era una estafa elaborada. Durante los 2 últimos años, Josh había estado transfiriendo en secreto sumas importantes de sus cuentas conjuntas a empresas extraterritoriales registradas en las Islas Caimán. Estas empresas, a su vez, invertían en nuevos proyectos que no estaban formalmente relacionados con Josh. Los documentos demostraban que la verdadera propietaria de estas empresas era Verónica Moretti. Penélope siguió leyendo, y con cada página aumentaba su conmoción e indignación. Según sus cálculos, Josh ya había transferido más de 5 millones de euros, casi la mitad de sus ahorros comunes. Pero lo peor era un documento fechado 3 meses antes, un acuerdo preliminar para vender su casa a una empresa llamada WM Properties, aparentemente vinculada a Verónica. Josh planeaba vender su casa, su hogar, sin que ella lo supiera. Penélope sintió que las manos le temblaban de rabia. Hizo una foto de todos los documentos y se aseguró de tener copias en varios lugares, en su teléfono, en la nube y en un correo electrónico cifrado para sí misma. Cuando volvió a guardar la carpeta en el cajón, vio otro sobreescondido debajo de los documentos. Dentro había fotos, no de trabajo, sino personales. Josh y Verónica en un yate, semidesnudos, con copas de champán. Josh y Verónica en una lujosa habitación de hotel. Y una docena más de fotos similares que documentaban sus reuniones y viajes secretos juntos. Penélope se fijó en la fecha de una de las fotos. Hacía 2 años y medio. Se quedó helada, sintiendo que un frío horror se apoderaba de ella. Eso significaba que su romance había comenzado mucho antes de la versión viciosa de la hermanastra, que había aparecido el año pasado, tras la muerte de su padre. Peor aún, esta fecha coincidió con el inicio de sus intentos de tener un hijo. Entonces tenían problemas, y Josh insistió en consultar a un especialista en fertilidad. Pero ahora se daba cuenta de que él nunca había querido tener hijos. Ya estaba planeando una nueva vida con Verónica, y solo estaba dando rodeos, fingiendo intentar formar una familia con ella. Mientras devolvía las fotos al sobre y cerraba el cajón, Penélope sintió que las lágrimas le rodaban por la cara. Pero no eran lágrimas de dolor o decepción. Eran lágrimas de rabia. Se las secó con un movimiento decidido, cerró el despacho y se dirigió a su dormitorio, donde empezó a empaquetar sus cosas esenciales en una pequeña maleta. No iba a quedarse en esta casa ni un día más. Cuando terminó de empaquetar, Penélope se sentó en el borde de la cama y llamó a Peter. «Tenías razón», dijo cuando él contestó. «Esto es mucho peor que una aventura». Peter parecía preocupado. «Encontré los documentos. Fraude financiero, transferencia de dinero a cuentas en el extranjero, intento de vender nuestra casa en secreto». Su voz temblaba de rabia. «Lleva años robándome, Peter». «Dios mío», jadeó. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «En casa. Pero me voy a ir. He alquilado un piso en Marí. No te quedes sola hoy», le pidió Peter. «Es demasiado para un día. ¿Puedo ir a tu casa o tal vez tengas algún amigo al que pueda acudir?» Penélope se lo pensó un momento. Tenía algunos amigos íntimos, pero no estaba preparada para compartir su historia con ellos. No ahora,
cuando la herida estaba tan fresca. «Estaré bien», dijo. «Necesito tiempo para pensarlo». «Lo comprendo», dijo Peter con dulzura. «Pero que sepas que no estás sola. Si hay algo que pueda hacer». «Gracias», dijo Penélope sinceramente, «por todo. Eres la única que ha sido sincera conmigo». Se despidieron y Penélope continuó con sus preparativos. Planeaba irse a su nuevo apartamento, dejando a Josh una nota diciendo que necesitaba tiempo para pensar las cosas. Esto le daría la oportunidad de preparar todos los documentos legales para el divorcio antes de que tuviera lugar la inevitable confrontación. Pero el destino tenía otros planes. Mientras sacaba la maleta al pasillo, se abrió la puerta principal y Josh apareció en el umbral. Parecía cansado pero feliz. Obviamente, la velada con Verónica había ido bien. Cuando vio a Penélope con la maleta, se quedó helado. Su cara mostró sorpresa, que rápidamente se convirtió en alarma. «¿Penélope? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas?» Ella lo miró fijamente, sintiendo cómo todas las emociones que tanto había intentado contener en los últimos días estallaban de repente. «Lejos de ti», dijo simplemente. «Lejos de tus mentiras, de tus manipulaciones, de tu traición». Josh dio un paso adelante, con una expresión de auténtica preocupación en el rostro. «¿De qué estás hablando, cariño? ¿Qué ha pasado?» «No te atrevas a llamarme cariño». La voz de Penélope era tranquila pero llena de fría furia. «Lo sé todo, Josh. Sobre Verónica. Sobre tus negocios. Sobre las cuentas en paraísos fiscales. Sobre nuestra casa, que ibas a vender a mis espaldas». Con cada palabra, la cara de Josh cambiaba de fingida preocupación a sorpresa, luego a miedo y finalmente a frío cálculo. «Revisaste mis cosas», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación de hecho. «También son mis cosas», replicó Penélope, «nuestra casa en común, nuestro dinero común, que transferiste a las cuentas de tu amante». Josh suspiró y se pasó la mano por el pelo, como si estuviera considerando una estrategia. «Sentémonos y hablemos con calma», sugirió. «Puedo explicarlo todo». Penélope rió con amargura. «¿De verdad? ¿De verdad crees que puedes...? Boss Whittle, durante 2 años y medio me engañaste con Verónica. Durante 2 años y medio me has estado robando, transfiriendo nuestro dinero a cuentas en el extranjero. Y todo este tiempo me has mentido a la cara. Sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro futuro, incluso sobre los hijos que intentábamos tener. ¿Qué vas a hacer exactamente?» Josh cambió de táctica. Su rostro adoptó una expresión suplicante. «No es tan sencillo, Penélope. Sí, cometí un error con Verónica. Pero en cuanto al dinero, era una inversión, solo negocios. Intentaba asegurar nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», volvió a preguntar Penélope, caminando hacia él. «Ibas a vender nuestra casa a una empresa relacionada con ella. Ibas a dejarme sin casa. Solo era un trato preliminar», se apresuró a responder Josh. «Nunca lo habría cerrado sin tu consentimiento». «¿Y las fotos?». Penélope sacó su teléfono y le mostró las imágenes que había tomado en su despacho. Josh se quedó mirando la pantalla, con la cara cada vez más pálida. No esperaba que ella encontrara esto. «¿Dónde...?», se interrumpió. «¿Cómo las has encontrado?». «En el mismo lugar que los documentos sobre la transferencia de 5 millones de euros a cuentas en paraísos fiscales», respondió Penélope, «en tu sobre estrictamente confidencial». Él la miró, y ella pudo ver cómo sus ojos pasaban del miedo a la ira, de la ira al cálculo. «De acuerdo», dijo finalmente, endureciéndose su voz. «Sí, tengo una aventura con Verónica, desde hace algún tiempo. Y sí, teníamos ciertos acuerdos económicos, pero también tienes que entender mi posición». «¿Tu posición?», volvió a preguntar Penélope, sintiendo que su ira iba en aumento. «Nuestro matrimonio lleva muerto mucho tiempo», dijo Josh, con la voz llena de una crueldad que ella nunca había oído antes. «Siempre has estado centrada en tu trabajo, en tus negocios. Días y noches en la oficina, siempre hablando de clientes, de los tribunales. Yo solo era un complemento conveniente en tu vida, un hombre del que podías presumir en las fiestas de empresa». Penélope sintió que el corazón se le estrujaba de dolor. Estas palabras la golpearon donde más le dolía.
en sus dudas sobre si había dedicado suficiente tiempo a su matrimonio. «Eso no es cierto», dijo en voz baja. «Siempre he dado prioridad a nuestro matrimonio. Te apoyé en todos tus esfuerzos. Estuve ahí cuando tus proyectos fracasaron. Creí en ti cuando nadie más lo hacía. Y sin embargo, no pudiste darme lo que más quería», dijo Josh con crueldad. «Hijos». Las palabras fueron como una bofetada. Penélope dio un paso atrás, sintiendo que las lágrimas volvían a llenar sus ojos, esta vez de dolor. «¿Tú me estás culpando por no tener hijos?», le temblaba la voz. «Después de todos estos años intentándolo, después de todos los médicos, los procedimientos, ¿cómo te atreves?». Pero en ese mismo momento vio una expresión en su rostro que le hizo palpitar el corazón. Culpabilidad. No solo remordimiento por las crueles palabras, sino una profunda culpa que lo consumía todo. «¿Qué has hecho?», susurró ella, sintiendo de pronto que detrás de sus palabras se escondía algo aún más horrible de lo que hubiera podido imaginar. Josh apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos por primera vez en su conversación. «Yo…» se detuvo, como si no se atreviera a decirlo. «Tomaba la píldora». Penélope lo miró sin comprender. «¿Qué quieres decir?». «Hay píldoras para hombres, experimentales», dijo Josh, aún sin mirarla. «Reducen el número de espermatozoides casi a cero. Yo las he estado tomando durante los últimos 3 años. Todo el tiempo que estuvimos Beitior, tener un bebé». Penélope sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se balanceó y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. «Todos estos años culpándome, yendo al médico, llorando por las noches. ¿Sabías que era por tu culpa?». Josh por fin la miró. Sus ojos eran una mezcla de culpabilidad y fría determinación. «No quería tener hijos, Penélope. No contigo. No en este matrimonio. Sabía que un día me iría. Y no quería dejar a los niños». Penélope sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años, había considerado su falta de hijos como su culpa, su defecto. Se sometió a procedimientos dolorosos, tomó hormonas que cambiaron su cuerpo y su estado de ánimo, lloró por las noches, culpándose. Y él lo supo todo este tiempo. Lo sabía y permaneció en silencio, continuando este juego cruel. Ella se enderezó, se secó las lágrimas y miró al hombre que una vez había amado y que ahora apenas reconocía. «Fuera de mi casa», dijo en voz baja pero con firmeza. «Esta también es mi casa», argumentó Josh. «No según las escrituras», dijo Penélope. «Por si lo has olvidado, esta casa me pertenece. Fue un regalo de boda de mis padres. La única razón por la que no te he echado de aquí antes es por 20 años de ilusiones de que tenemos un matrimonio de verdad». Josh se quedó allí, con la mandíbula apretada. Ella podía ver su cerebro trabajando, buscando una salida. «No puedes echarme así. Tenemos propiedades conjuntas, cuentas conjuntas». «¿Cuentas de las que ya has retirado 5 millones?» Penélope se rió, pero su risa estaba llena de amargura. «No te preocupes, ya he bloqueado todas nuestras tarjetas y cuentas conjuntas. Y me he puesto en contacto con los abogados por lo de los 5 millones. Fraude, robo, malversación. No solo te enfrentarás a un divorcio, sino también a un proceso penal. Te estás tirando un farol», dijo Josh, pero su palidez delataba su miedo. «Soy abogado, Josh, uno de los mejores de París. ¿Crees que sé cómo reunir pruebas?». Le mostró una foto suya tomada con su teléfono. «Los originales ya están en un lugar seguro, al igual que las declaraciones a la policía y a la fiscalía». Se dirigió a la puerta principal y la abrió de par en par. «Tienes 15 minutos para reunir lo esencial. Luego llamaré a la policía». «Esto no ha terminado», dijo Josh amenazadoramente mientras caminaba junto a ella hacia la salida. Penélope lo miró tranquilamente a los ojos. «Lo único que lamento son los 20 años que pasé con alguien como tú. Pero eso es pasado. Y tú también». Cerró la puerta tras él, volvió tranquilamente al salón y se sentó en el sofá. Algo en su interior parecía haberse roto por completo. El último puente hacia el pasado, hacia todo lo que había considerado su vida. Pero, al mismo tiempo, se sintió extrañamente aliviada. Como si se hubiera quitado de encima una enorme carga que llevaba arrastrando muchos años sin darse cuenta. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Peter. «Se acabó.
Estoy bien. Gracias por tu apoyo. Luego cerró la pantalla, se recostó en el sofá y respiró hondo. Una nueva vida. Increíblemente dolorosa, aterradora, desconocida, pero por fin real. Su propia vida.